Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio informativo llamado Desmantelando los mitos del COVID-19, vacunación y pasos a seguir. Somos Sofía Tillman, Juan Camilo Abello y Oriana Lamboglia. Hoy estaremos hablando de la situación actual de la salud pública en nuestra ciudad. Contamos con un invitado muy especial en la tarde de hoy, el doctor Hernando Vaquero Latorre, decano de la División de Ciencias de Salud de la Universidad del Norte, médico cirujano de la Universidad del Norte, pediatra de la Universidad del Rosario y neonatólogo de la Universidad Militar Nueva Granada. El doctor Vaquero es parte de la familia KCP, ya que es padre de dos exalumnos, Ángela y Hernando. Estamos muy felices de recibirlo hoy y de contar con su experiencia, además de ser una fuente confiable ante esta situación de incertidumbre y desinformación masiva en relación con el COVID-19. Doctor Vaquero, comencemos con una serie de preguntas. ¿Cómo deberían ser los protocolos de bioseguridad en los casos de las familias que cuentan con varios miembros de la familia vacunados, pero con niños que aún no lo están? Gracias, Oriana. Un saludo especial para toda la familia KCP, para Sofía, para Juan Camilo, que están acá hoy como presentadores de estos importantes espacios que creo nos ayudan a que se masifique el conocimiento. Y con esta pregunta tan importante que tú quieres iniciar, me sirve como base para poder llamar la atención de los jóvenes acerca de entender lo que ha sido el Plan Nacional de Vacunación en nuestro país. Bueno, el Plan Nacional de Vacunación en nuestro país se construyó con unos objetivos muy claros, dependiendo de de las dos fases que hay y de las 5 etapas. Entonces, la primera etapa, la fase 1, incluso la etapa 2, la intención del plan es disminuir lo que se llama la carga de enfermedad en términos de mortalidad, o sea, quitar un gran número de pacientes que una vez se infectaban tenían una alta probabilidad de fallecer. Bueno, por eso las etapas tenían un orden, por eso primero empezamos con mayores de 80 años y así hemos ido progresivamente bajando. Sabemos que en los jóvenes la infección también se produce, pero que afortunadamente los cuadros clínicos secundarios a la infección son mucho más benignos que en las personas de mayor edad. O sea, la probabilidad de que una persona joven, cuando me refiero a una persona joven, me refiero entre los 18 y los 50 años, desarrolla la enfermedad, la probabilidad de que ese cuadro sea un cuadro grave, o sea, que la persona necesite atención dentro de una clínica o necesite llegar a una unidad de cuidado intensivo, o peor aún, necesite llegar a un ventilador y termine falleciendo, es muy pequeña la probabilidad. Entonces, por eso se decide inicialmente vacunar a las personas con mayor edad y dejar a estas personas en esas edades que tienen poca probabilidad de contaminarse al final, o sea, para que ellos no reciban la vacuna, sino cuando ya tengamos una gran cantidad de producto disponible. Entonces, entrando en el tema de tu pregunta, Oriana, ya nos estamos enfrentando a la situación de que en las casas tenemos a los papás y a las mamás vacunados. O sea, ya viste que Barranquilla afortunadamente ha podido avanzar rápidamente en las etapas del plan. Entonces ya están vacunando personas incluso con comorbilidades por debajo de los 50 años. Entonces nos vamos a enfrentar al tema de que en la casa vas a tener a los padres vacunados, pero los hijos, sobre todo los hijos en edades jóvenes, o sea, vamos a hablar desde los 15 años en adelante hasta los 25 años, no van a estar vacunados. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Significa que los jóvenes se pueden infectar. Los jóvenes van a hacer su vida social, van a salir a compartir, van a hacer actividades deportivas, van a ir al colegio y ellos pudiesen adquirir la infección. Y al llevar esa infección a la casa, ellos pueden transmitirla a los padres. Lo que pasa es que estando los padres vacunados, ya el cuadro de la enfermedad va a ser benigna. Entonces, ¿qué precauciones hay que tener? Lo primero es seguir obsesivamente todavía utilizando las medidas que sabemos funcionan. Uso adecuado del tapaboca, lavado frecuente y adecuado de las manos y el distanciamiento físico, ¿verdad? Evitando siempre los sitios cerrados, los sitios concurridos y los sitios donde la ventilación no sea posible para un adecuado recambio del aire. ¿Por qué insistimos en eso? Porque la intención es evitar infectarnos. En la medida en que disminuyan las infecciones en nuestra ciudad o disminuyan las infecciones en los sitios en los cuales nosotros nos movemos, la probabilidad de que una persona joven sin vacuna se infecte empieza a disminuir porque ya no tiene con quién encontrarse que le transmita el virus. Y si logramos que esto disminuya, entonces no va a poder transmitir el virus a las personas mayores. Porque como bien ha demostrado, y seguramente lo hablaremos más adelante, como bien se ha demostrado, las vacunas protegen contra las formas severas de la enfermedad, pero no contra las formas benignas. O sea que una persona vacunada se puede infectar. Ahora bien, ¿qué actividades podemos entonces hacer?
si yo estoy vacunado como papá, mi esposa está vacunada, pero mis hijos de 16, 18, 15 años no están vacunados, nosotros podemos compartir actividades al aire libre sin tapaboca. Nosotros podemos compartir seguramente al interior de nuestra casa si respetamos esto del distanciamiento físico, ¿verdad? Pero si vamos a tener contacto más íntimo, si vamos a estar en sitios pequeñitos, es preferible que por lo menos los jóvenes utilicen el tapaboca para evitar seguir creando cadenas de contagio, ¿verdad? ¿Y esto hasta cuándo? Hasta que logremos disminuir la circulación del virus a un nivel ya muy pequeño, porque disminuyendo la circulación del virus, ya la probabilidad de que una persona joven sin vacuna se infecte va a ser muy pequeña. Bueno. Muchas gracias, doctor, por esa aclaración y por esa información que nos hace más conscientes de la situación en la que estamos viviendo. Ahora vamos a hacerte una pregunta sobre la inmunidad de rebaño. Teniendo en cuenta sus recomendaciones, ¿cuáles son sus predicciones frente a la inmunidad de rebaño y cuándo se pronostica que esta pueda ser alcanzada? ¿Cuáles serían las variables para tener en consideración? Interesante pregunta, Sofía. La inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, hay gente que prefiere no utilizar el término rebaño, prefiere hablar de inmunidad de grupo. ¿Eh? La inmunidad de grupo se ha hablado, digamos, existen muchos reportes en la literatura, incluso desde la época de las pestes, ¿verdad? Donde se demostraba que si habían grupos de personas que sufrían la infección y no fallecían, al interior de esas personas, así tú colocases una persona que nunca había tenido contacto con la enfermedad, esa persona estaba protegida. Y para que tú te des una idea, esto funciona como si fuese un tablero de ajedrez, donde se van llenando, los cuadritos se van llenando, entonces el virus no encuentra por dónde moverse, porque el virus va para un cuadro negro y ahí encuentra una persona que ya le dio la enfermedad. Va para un cuadro blanco y ahí encuentra una persona que ya se vacunó. Entonces, la única persona que está sin vacuna y que no le ha dado la enfermedad no está alrededor de los cuadros donde el virus se encuentra. O sea que el virus no se puede seguir transmitiendo. Entonces, esa persona que está en el cuadrito, en los cuadritos que no están alrededor del virus, no tiene inmunidad porque, repito, no ha sufrido la enfermedad y no tiene vacuna, pero el rebaño, el grupo que está a su alrededor lo protege. Entonces, ese es el concepto de inmunidad de grupo, o bueno, mal llamada algunos, también inmunidad de rebaño. Pero esto existe para todas las vacunas. Esto sucede, por ejemplo, con las vacunas del sarampión, con la vacuna de la varicela, esto sucede con la vacuna del polio, con la vacuna de la difteria, la toferina, ¿verdad? Por eso es importante que toda aquella persona que le va llegando el turno para vacunarse, se vacune. Porque vacunándome yo, estoy protegiendo a la gente que está a mi alrededor. Bueno, porque estoy generando ese fenómeno de inmunidad de grupo. Entonces, algunas personas como ustedes, los jóvenes que no se han podido vacunar, nosotros los protegemos también vacunándonos nosotros, porque evitamos que el virus encuentre la forma de propagarse. Entonces, ejemplo concreto en el colegio, si todos sus profesores se vacunan, ¿verdad? Porque tienen la edad, porque llegaron en la etapa, ya ustedes están quitando la probabilidad de que una persona que entra en contacto con muchas personas al día, que son sus alumnos, transmita la enfermedad. ¿De acuerdo? Y si además ustedes, todos los de su curso, tienen a sus familias vacunados, o sea, sus padres están vacunados, y ustedes se mueven en lo que se llaman las burbujas sociales, o sea, ustedes se mueven con personas que ustedes saben que están vacunadas o que se cuidan obsesivamente, la probabilidad de que una persona en su curso que no esté vacunada contraiga la enfermedad es prácticamente nula, porque nosotros como grupo nos estamos protegiendo cada uno a nivel individual, pero también estamos protegiendo la gente que se encuentra a nuestro alrededor. ¿De qué depende el porcentaje? Depende de qué tanto se transmite la enfermedad. Y entonces acá me voy a detener un poco. Hay enfermedades como el sarampión, ¿verdad? Donde uno habla de que una persona infectada es capaz de transmitir hasta a 20 personas la enfermedad. Afortunadamente, y digo afortunadamente en este virus, en el SARS-CoV-2, más o menos se habla de que por cada persona infectada, esa persona es capaz de transmitir a 2.6 personas la infección. Bueno, entonces, entre más grande sea el número, y eso se llama el número reproductivo, así se llama, entre más grande sea el número reproductivo, o sea, entre más personas transmitan la enfermedad a un número mayor de individuos, necesitas mayor cobertura de inmunidad en los grupos para poder tener la anhelada inmunidad esta colectiva. Bueno, en el SARS-CoV-2, teóricamente se habla de que uno debería tener un 70% de inmunidad para poder bloquear la transmisión. Pero eso depende. ¿De qué depende? Depende de un montón de factores. Uno, y que tenemos que estar muy atentos todos los días, al tema de las mutaciones. Porque si llegase a aparecer alguna mutación, ¿verdad? Que aumente la velocidad de transmisión exponencialmente, ya el número cambiaría. O si empezásemos a tener la posibilidad de unas mutaciones
donde se vuelva resistente a la inmunidad que hemos adquirido antes, entonces ya todos otra vez volveríamos a estar susceptibles. Bueno, también va a depender de los grupos. O sea, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, hay estados en Estados Unidos, estados del norte sobre todo, donde la gente vive mucho en áreas rurales. O sea, los sitios están pobremente densificados. Entonces tú tienes granjas y en 1000 kilómetros a la redonda hay yo no sé cuántas granjas, pero el de la granja 1 no se ve con el de la granja 5 nunca, o una vez cada 4 meses. Entonces no necesitas tener una cobertura tan alta, ¿verdad? Porque la transmisión por el contacto físico es mucho menor. Pero para dejar contundencia en la respuesta, hoy se teoriza con que necesitaríamos alrededor del 70% de la población inmunizada, y cuando digo inmunizada puede ser a través de la vacuna o a través de haber sufrido la infección natural, lo cual para inmunidad de grupo es demasiado doloroso, bueno, para poder tener esta inmunidad entre todos y poder defendernos los que no han sufrido la infección. ¿De acuerdo? Doctor, hablando de esto, el otro día yo me leí un artículo de New York Times que decía que ahora mismo en el caso de Estados Unidos, con todas las mutaciones y los variantes del virus que habían, como usted dijo, ya estaban cada vez necesitando un porcentaje más grande para alcanzar esta inmunidad del grupo, que es de la que usted habla, pero que había mucha gente en Estados Unidos, especialmente republicanos y católicos, que le tenían miedo a las vacunas y no querían vacunarse, aún así fuera que la vacuna estuviera disponible. ¿Cree usted que es el mismo caso aquí en Colombia? Perdón, Juan Camilo. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Hay que considerar como dos o tres líneas para poder responder. Bueno, lo primero es que tú no puedes obligar a nadie a vacunarse. Bueno, en un estado, digamos, liberal donde cada quien hace ejercicio de su autonomía, tú no puedes por ley obligar a nadie a que reciba la vacuna. Bueno, y eso, pues todos los países, por lo menos los países democráticos donde se respeta todo este tema de la libertad, se ha garantizado que la persona que no quiera recibir su vacuna por convicciones políticas o religiosas o culturales, no lo haga. Bueno, sin embargo, cuando uno habla en términos de salud pública, uno entiende que digamos que mis derechos a la autonomía, también en algún momento podrían rayar, hablando de salud pública, con mis deberes como ciudadano. Bueno, porque yo tengo derecho a ejercer mi autonomía, a no querer vacunarme, pero también tengo el deber de comportarme como alguien de un grupo que se debe preocupar por el bienestar colectivo. Bueno, porque si yo no hago eso, el grupo no va a estar seguro. Bueno, entonces eso es como una primera línea. O sea, conceptualmente tú no puedes obligar a nadie a vacunarse, pero sí podemos hacer pedagogía, sí podemos nosotros hablar, los que tenemos esta información, los que estamos convencidos de que solamente a través de la ciencia vamos a salir adelante, para poder con argumentos, nunca rompiendo los diálogos, con argumentos, sentando de verdad unas buenas bases argumentativas para poder desvirtuar este tema de las vacunas, porque hay gente, y aquí pego con la segunda idea, o con la segunda línea para la respuesta, hay gente que se basa en esto que está descrito en la literatura como los movimientos anticiencia. Bueno, que es esta gente que existen y que han existido por siempre. De estos movimientos, por ejemplo, leí algo el fin de semana de la gente que cree que todavía la Tierra es plana. Bueno, y que discuten que la Tierra es plana y que la Tierra no es redonda y que el hombre nunca fue a Marte y que no se vacunan porque nos van a colocar un dispositivo electrónico que nos van a poder controlar. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder, digamos, para poder librarnos de los efectos nocivos que estos movimientos anticiencia tienen? Yo creo que lo tenemos que hacer a partir de generar este tipo de espacio, Juan Camilo, Sofía y Oriana, y es permitiendo el debate, construyendo con argumentos y hablando del tema. Porque esto en psicología social, esto tiene un nombre, esto es un efecto, ¿verdad? Y esas personas que usualmente creen en este tipo de teorías conspirativas son las personas que menos nivel de información tienen, pero ellos se sienten seguros con eso. Bueno, ellos se sienten poseedores de la verdad y eso los coloca, psicológicamente hablando, en un nivel superior jerárquico, porque ellos sienten que poseen un conocimiento que los demás no tienen. Bueno, entonces la idea en esa segunda línea es, estos movimientos anticiencia no nos hacen bien como colectivo. De hecho, ya existían, repito, hace muchísimos años en el mundo, pero el mayor impacto que yo les puedo contar como médico, como pediatra, sucedió recientemente, hace 7 u 8 años en Estados Unidos,
cuando a partir de un estudio que después los autores dijeron, o el autor dijo que había falseado los resultados, ese autor publicó en una revista científica, falseando los resultados, una supuesta asociación entre las vacunas triple virales, concretamente sarampión y el desarrollo de autismo. Y alguien en Estados Unidos, algunos grupos empezaron a basarse en esto y dejaron de vacunar a sus hijos. Pues les quiero contar que en el año 2017, 2018, 2019 tuvimos casos de epidemias pequeñas de sarampión en los Estados Unidos. Y niños fallecieron por el sarampión. Y esto no pasaba hace muchos años. Y esto es una consecuencia que los papás tienen que conocer. Bueno, porque los niños murieron por sarampión teniendo la vacuna disponible. Simplemente que decidieron no vacunarlo. Esa fue una decisión que ellos hicieron, respetaron su autonomía, pero terminaron vulnerando un derecho, el derecho a la vida de sus hijos, porque esos niños se infectaron y fallecieron. ¿Vale? Y la tercera línea, Juan Camilo, ya para terminar con esta respuesta, es que nosotros, digamos, acá en Colombia, ¿verdad? Digamos, hemos estado igual que los países en vías de desarrollo, limitados por la disponibilidad de las vacunas. Bueno, entonces la gente acá no se ha vacunado, o sea, afortunadamente los porcentajes de gente acá que niega la vacuna todavía no son tan importantes como suceden en otros países, en otras latitudes. Nuestra gran limitante ha estado en la disponibilidad del biológico. En la medida que los biológicos aumenten, yo creo que generando campañas, hablando con cada persona que no se quiere vacunar, mostrando los riesgos y los beneficios, vamos a conseguir que esto no adquiera las dinámicas que tienen países como Estados Unidos o incluso algunos países del noreste de Europa. Bueno, donde vemos que curiosamente ya van como un 25-30% de gente que rechaza la vacuna. Esto no se puede entender. O sea, cuando tú tienes un país como Colombia, donde nos estamos acercando a 90.000 fallecidos, 90.000 fallecidos por esta enfermedad, caramba, cada persona vacunada, cada caso que yo pueda prevenir, es un caso que estoy evitando muy posiblemente con un porcentaje entre el 2 y el 4%, dependiendo del sitio que fallezca. Entonces yo creo que es importante que todos trabajemos por esto, Juan Camilo. Gracias, doctor, por sus recomendaciones y sus predicciones, las cuales nos van a ayudar a ser más conscientes y seguir cuidándonos durante esta pandemia. Ahora, contando con un sistema de vacunación efectivo, ¿cuál diría usted que es la mejor vacuna en el mercado ahora mismo? ¿Y cómo se identifica la efectividad de esta? Bueno, acá tengo que contestarte, lo primero es científica, o sea, tengo que contestarte basado en dos grandes principios. El primer concepto es el concepto científico, bueno, y el segundo es un concepto económico, bueno. Entonces empecemos por el primero, el concepto económico. La mejor vacuna es la vacuna que tengamos disponible, Juan Camilo. Bueno, la vacuna que tengamos disponible. Todas las vacunas han demostrado ser casi 100% efectivas para prevenir las formas graves, o sea, el fallecimiento por la enfermedad. Bueno, entonces la mejor vacuna es la que tengamos disponible. Después, si quieres, hablamos un poco de todo este ruido con las vacunas de AstraZeneca o con las vacunas de las otras vacunas que han estado por ahí dando vueltas con respecto al tema de los posibles eventos adversos, ¿de acuerdo? Entonces, ya les contaré un poco de esto. Pero la mejor vacuna, la que tenemos disponible. Viene entonces la pregunta, ¿cómo sabemos cuál es la vacuna más, digamos que más sirve? Entonces vamos a hablar acá de cómo se logra una vacuna, o sea, cómo llegamos a tener una vacuna. Entonces las vacunas, igual que todos los medicamentos, tienen que seguir unos procesos rigurosos de investigación. Y en lo que nos toca a nosotros, a la parte clínica, hablamos de los ensayos clínicos, o son los ensayos fase 3. Bueno, y es cuando ya la vacuna han pasado estudios de seguridad, ya han pasado estudios de seguridad, sí, ya han pasado estudios, se han determinado los niveles de dosis que se necesitan, cuáles son los regímenes de aplicación de los medicamentos. Entonces llevamos un estudio fase 3, que es un estudio donde se incluyen muchos sujetos de investigación, y a unos individuos se les coloca la vacuna, en este caso, y a otros individuos se les coloca el placebo. Bueno, o sea, se compara el medicamento contra el placebo. Entonces, nosotros en Barranquilla hemos sido sede en el hospital de la Universidad del Norte hemos sido sede del estudio de la vacuna de Janssen, por ejemplo, bueno, que es una vacuna que se aplica a nivel mundial. Entonces se crean dos grupos, un grupo al cual se le coloca placebo y un grupo al cual se le coloca el medicamento que estamos estudiando, en este caso fue Janssen. Los grupos están conformados más o menos casi cercano al 100% iguales. O sea, hay aquí 20 personas mayores de 80 años, acá hay 20 personas mayores de 80 años, y así se van comparando grupo contra grupo, ¿de acuerdo? Entonces se siguen en el tiempo y después, en este caso, este estudio a los 60 días, nos dimos cuenta cuántas personas en el grupo que recibió placebo habían desarrollado la enfermedad y cuántas personas en el grupo que había recibido el medicamento habían desarrollado la enfermedad. Y se da uno cuenta de que si en este grupo
que recibió placebo, 10 personas hicieron la enfermedad, y en este grupo que recibieron la vacuna, ninguna persona hizo la enfermedad, la vacuna es 100% efectiva, porque previno las enfermedades en todos los pacientes. Bueno, pero si en este grupo, digamos, una persona hizo la enfermedad, en el grupo que recibió la vacuna, y 10 hicieron la enfermedad en el que recibió placebo, entonces uno empieza a hablar del 90% de efectividad. ¿Bueno? Perdón, empieza a hablar de eficacia, no efectividad, sino eficacia. Me corrijo, ¿eh? La eficacia de la vacuna. ¿eh? Entonces, cuando uno habla esto de la eficacia de la vacuna, uno dice, esto funciona en las condiciones controladas. O sea, las condiciones controladas del estudio clínico. Cuando yo he podido comparar con la misma edad, con el mismo género, las mismas enfermedades, los mismos momentos de tiempo, he podido tomar la temperatura con el mismo termómetro, porque todos estos estudios tienen, tienen una logística muy compleja detrás. ¿no? Entonces, esa es la eficacia de la vacuna. ¿no? Esa es la eficacia, insisto ahí para no cometer error. Y eso es lo que ustedes leen. Ustedes dicen, no, es que la vacuna de Pfizer es 99%, tiene una eficacia del 99%, y la de Janssen del 66%, o la de AstraZeneca del, no sé, 80 y tanto por ciento, y la de Moderna del 90 y tanto por ciento. Claro, pero eso también depende del momento de tiempo en el cual se hizo el estudio. Por ejemplo, el estudio Janssen se hizo en un momento en el cual teníamos muchísimos casos aquí en Barranquilla. Entonces, una eficacia en ese momento del 66 o del 70 y tanto por ciento, como parece finalmente haber sido, es mucho mejor que una del 99% cuando no circulaba el virus en ningún momento, bueno, porque no habían casos. Entonces, todo esto tiene un montón de cosas, pero esa es la eficacia. Bueno, ahora ya publicamos los artículos, todo el mundo leyó lo de la eficacia y nos vamos para la calle. Y empezamos a vacunar como estamos ahora. Vacunamos a unos, el que llega por la puerta, el que tiene la edad, venga, usted se vacuna, usted es médico, si usted se vacuna y se fue. Usted es arquitecto, venga, usted se vacuna y se fue. Usted es el doctor Vaquero, sí, yo soy el doctor Vaquero. Usted usa tapaboca todo el día. Usted no va a restaurante, yo no voy a restaurante. Usted hace deporte, hace actividad libre, sí. Y se pone tapaboca, sí. Bueno, venga, yo lo vacuno. Juan Camilo, usted va a restaurante, yo voy a restaurante, yo voy a sitios cerrados, yo no uso el tapaboca nunca, yo vivo montado en, no sé, en un ascensor y tal. Entonces, los mandaste a toda la calle vacunados y empiezas a darte cuenta cuántas personas les da la enfermedad en los grupos que están vacunados, independientemente de lo que hagamos, lo que haga Juan Camilo, lo que haga yo, y cuántas personas en los grupos que no están vacunados hacen la enfermedad. Y en esto, por ejemplo, les puedo contar que en el caso de Estados Unidos, esta mañana leía, llevan aplicado algo así como 130 millones de vacunas y solamente han detectado 10.000 casos. 10.000 casos en personas vacunadas. O sea, ya no es la eficacia, sino la efectividad. Ya es en terreno, ya la están usando, ya tienen que pasar por la ultracongelación. Entonces, parece ser que los resultados están resultando mejor en terreno, o sea, la efectividad está mejorando o está resultando mejor que la eficacia teórica que habíamos calculado, porque finalmente eran eficacias teóricas. Casos concretos, Israel. Bueno, Israel alcanzó rápidamente una gran cobertura de vacunación que está alrededor del 60% y los casos prácticamente se fueron en picada, porque parece ser que las vacunas también están teniendo un efecto en prevenir la infección. Bueno, ¿qué significa esto? Uno se puede contaminar, o sea, uno puede tener el virus en sus vías respiratorias, pero no desencadena el cuadro, no hace ningún tipo de sintomatología. Bueno, eso también va a acabar digamos, con la carga de la enfermedad, porque se nos va a acabar a todos la angustia de que nos enfermemos, de que acabemos metidos en una unidad de cuidado intensivo, o de que acabemos necesitando oxígeno. Bueno, entonces, a manera de resumen, la mejor vacuna, la que esté disponible ya, concepto económico. Concepto de salud pública, mientras no tengamos una baja transmisión del virus, parece ser hasta ahora, afortunadamente, que la efectividad está resultando mejor que la eficacia teórica que habíamos calculado. Bueno, pero para que esto pueda seguir funcionando de esta manera, necesitamos seguir usando las medidas ya aceptadas, el tapaboca, el distanciamiento físico y el lavado adecuado y frecuente de las manos. No sé, Juan Camilo, si esto responde a la pregunta o si te queda alguna, ¿quieres que hable algo especial de los eventos adversos? No, doctor, la respuesta estuvo muy clara. Gracias. Muy valiosa la información. Es cierto que ha habido muchas dudas e incógnitas acerca de este tema y nos parece súper esencial haber podido abarcarlo con usted. Doctor Vaquero, ¿cuál cree usted que es el escenario mundial con respecto a las vacunas de refuerzo? ¿Y cómo considera usted que debemos cuidarnos como comunidad frente al COVID-19 en los próximos meses e incluso los próximos años? También muy buena pregunta, Oriana.
la humanidad, desde que hay registros, ha sufrido de pandemias. Bueno, muy bien descrita la de 1918 y la gripe española, que fue la que mal se llama también gripe española, que fue una epidemia por influenza. Más reciente en este siglo, epidemias por coronavirus, o sea, coronavirus, primos hermanos de este coronavirus, pero que pudieron ser controlados más rápidamente porque la transmisibilidad de esos virus era mucho menor, afortunadamente, porque eran mucho más letales. Bueno, eran muchísimo más letales. Bueno, entonces, digamos, y eso simplemente por citarte algo reciente, 100 años, 120 años, pero si te vas atrás, pues obviamente encontrarás mucho. Hola, ya. Hola, doctor Vaquero. Hubo una interferencia con la conexión, pero vamos a retomar la pregunta. Voy a repetirla para que nos vuelvas a contar un poco. Dale, no te preocupes. ¿Cuál cree usted que es el escenario mundial con respecto a las vacunas de refuerzo? ¿Y cómo considera usted que deberíamos cuidarnos como comunidad frente al COVID-19 en los próximos meses o incluso en los próximos años? Gracias, Oriana. Interesante la pregunta. La humanidad desde, digamos, épocas remotas se ha visto azotada por pandemias. Bueno, las pandemias obviamente cambian en la gente. O sea, durante la historia de la humanidad hemos tenido epidemias, por ejemplo, por virus de la influenza, que fue la más reciente, la de 1918, ¿verdad? En ese momento no existían vacunas. En ese momento la inmunidad y si me permiten lo coloquial, el hecho de que la pandemia se apagara, lo hizo a partir de las infecciones naturales. Bueno, o sea, la gente se contaminó, adquirió inmunidad, se fue obteniendo toda esta inmunidad de grupo que hablábamos y el virus dejó de esparcirse. Bueno, en este caso, bueno, además, después de esa pandemia de 1918, hemos seguido de manera, digamos, muy esporádica sufriendo ataques de virus de la influenza, que son un virus que muta muy rápidamente y que muta año tras año. Por eso la necesidad de colocarse una vacuna anual para poder prevenir la cepa que está afectando en el planeta, ¿verdad? En el tema de los coronavirus, el tema no ha sido, afortunadamente, a pesar de que existe la amenaza permanente de las mutaciones, el virus no muta con la facilidad que mutan los virus de la influenza, o sea, no se convierte en otra cepa tan rápidamente, ¿verdad? Sin embargo, digamos, como ha pasado con algunos otros coronavirus recientemente, o sea, hace menos de 20 años, son gérmenes que son menos transmisibles, o sea, digamos, se pegan menos, se transmiten de persona a persona menos, con menor avidez, pero son más letales, o sea, producen mucha mortalidad. ¿Por qué te hago como toda esta introducción? Es para decirte que muy seguramente, a partir de estos grandes desarrollos científicos que afortunadamente se han logrado prácticamente en tiempo récord, la humanidad va a necesitar usar las vacunas de refuerzo contra este coronavirus. Bueno, muy seguramente, de hecho, el siguiente paso será aplicarse vacunas que se van a llamar vacunas, se llaman así, pero son vacunas refuerzo, pero realmente son vacunas que se llaman polivalentes. Y las vacunas polivalentes son vacunas que tienen varios serotipos, te dan inmunidad contra varios serotipos o varias formas del mismo virus. Entonces, por ejemplo, es simplemente algo teórico porque esto apenas está en investigación. Hoy en día existen vacunas, las técnicas que ustedes conocen, Pfizer, RNA, proteínas, virus inactivos, pero podríamos seguramente llegar a la segunda generación de las vacunas, que son estas vacunas que se llaman vacunas recombinantes y son vacunas donde se le va a empezar a aplicar la proteína del virus original, el virus que se desarrolló o que se describió por primera vez en Wuhan, pero también podríamos seguramente aplicar algunos desarrollos para que tenga la proteína de la variante de Brasil, o la variante de la India, o la variante de no sé cuál otra por ahí, la variante de Sudáfrica. Entonces vamos a poder tener vacunas que se llaman así polivalentes, porque en una sola inyección te van a dar como todo el espectro. Esto ya sucede, ya la tenemos en la vacuna del neumococo, por ejemplo, bueno, que ya imagínate, hace 15, 20 años que esta vacuna llegó, la vacuna del neumococo tenía, si mal no recuerdo, algo así como 7 serotipos, y ya van 13, van 15, o sea, esto sube todos los años, porque en la medida en que se puede ir, ya el proceso se afina, ya puedes irle colocando nuevas cosas. Entonces yo creo que las vacunas de refuerzo, Oriana, van a ser necesarias. Yo creo que las vacunas de refuerzo es el siguiente paso en investigación en las vacunas. El mundo, el planeta Tierra, la ciencia en el planeta Tierra en salud estaba volcada a estudiar las enfermedades que se llaman crónicas no transmisibles.
que son las enfermedades como el síndrome metabólico, como digamos todo lo que esto engloba, enfermedad cardiovascular pegada con el síndrome metabólico, porque no veíamos enfermedades infecciosas, o sea, las vacunas prácticamente habían erradicado la probabilidad de que estuviésemos una pandemia y de que estuviésemos una enfermedad infecciosa de la magnitud de la que hemos tenido. Entonces, lo poquito que se investigaba en enfermedades infecciosas estaba orientado a buscar antibióticos para las bacterias estas multiresistentes. Bueno, ahora con esto que nos acaba de pasar, ya 14 meses, las economías de los países destruidas a partir de los aislamientos, muy seguramente vendrá una investigación muy fuerte en temas de control, sobre todo de enfermedades infecciosas a partir de la vacuna. Bueno, me preguntaba que cómo cuidarnos a futuro. Yo creo que hemos aprendido cosas o hemos recordado cosas que tal vez las personas mayores ya conocían y que mi generación tal vez había olvidado, y la de ustedes pues obviamente nunca sí que menos las había vivido, y obviamente no existía algo de esto, ¿verdad? Pero les pongo por ejemplo algunos ejemplos. Es muy frecuente, o se ha hecho muy frecuente en los últimos años el tema este de vapear. Ya no fumar cigarrillos, sino vapear, ¿verdad? Entonces vapean y van a los restaurantes y comparten estas pipas y hacen todo este tipo de cosas donde uno con otro. Eso necesariamente pues te coloca en una situación de riesgo frente a la transmisión de enfermedades respiratorias. Bueno, por ejemplo, el tema de lavarnos las manos. Habíamos entrado en la onda de estar usando todos estos geles glicerinados, ¿verdad? Que son muy, digamos, huelen muy bien, o sea, tienen muy buen olor. Se ve muy chévere, pero realmente el potencial bactericida o el potencial que tiene para poder lograr inmunidad es muy bajo porque las concentraciones de alcohol que se utilizan son muy pequeñas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del transporte masivo, o sea, muchas veces viajamos, vamos a sitios donde compartimos transportes masivos, metros, autobuses, trenes de alta velocidad, en otras culturas, con otro perfil epidemiológico, digamos, y no tomábamos ningún tipo de precaución. Finalmente nuestro sistema inmune nos defiende, pero yo creo que a partir de esto las cosas van a cambiar. Bueno, yo pienso que a partir de esto todos ustedes, su generación, la nuestra, la intermedia, seguramente cambiará los hábitos de cuidado, ¿verdad? Seguramente nos preocuparemos un poco más porque también, digamos, otro tema es el tema de la obesidad o el tema de la diabetes. Ya estábamos en una onda de cuidarnos nuestra salud, de protegernos, porque nos queríamos ver bien, porque queríamos ser más longevos, queríamos tener mejor calidad de vida. Pero ahora cuando tú miras las estadísticas y te das cuenta que las personas hipertensas o las personas diabéticas son las que tienen mayor probabilidad de hacer cuadros severos y de morir, entonces también vas a empezar a preocuparte, ¿verdad? Y vas a decir, ya no solamente es un tema estético, ya no solamente es un tema de yo sentirme bien y poder hacer deporte, sino que, ok, o sea, hay un espectro, todos cabemos dentro del espectro. Digamos, aquí no se trata de satanizar ninguna forma, ningún organismo, ninguna composición corporal, pero sí sabemos que, oye, si estamos en sobrepeso, debemos intentar luchar para bajar un poco, porque en la medida en que tengamos sobrepeso, pues nos predisponemos a desarrollar enfermedades que seguramente cuando tengamos este tipo de infecciones va a ser más difícil que nuestro sistema nos pueda defender. Bueno, entonces esas son las cosas que yo creo que van a cambiar, y con respecto a las vacunas de refuerzo, creo que se van a necesitar. Importante recordarles o importante contarles, pues, porque creo que tal vez no tienen toda la información todavía. Las investigaciones en vacunas siguen. Nosotros en el Hospital de la Universidad del Norte estamos esperando un nuevo estudio que debe estar, yo calculo, alrededor de 2 o 3 semanas empezando, con una de las farmacéuticas líderes a nivel mundial en el desarrollo de vacunas desde hace más de 100 años. Bueno, y la idea es que los jóvenes, incluso de pronto ustedes tienen la oportunidad, porque bueno, tienen algunas oportunidades para poder vacunarse, porque viajan o porque tienen bueno, alguna forma de poder justificar su vacuna, respetando siempre el tema de la priorización en nuestro país. Pero existen algunos grupos que no tienen esa posibilidad. Entonces yo creo que es importante que los jóvenes ahora, porque el turno de vacunar a los jóvenes en el país va a estar muy largo en el tiempo. Bueno, va a estar por allá octubre, noviembre, diciembre, y la idea es poder entrar en estos estudios que, repito, son vacunas muy seguras, pero muy seguras ya. Y que finalmente cuando ellos entran y en 2 meses ya se sabe que la vacuna ya se va al mercado, si no tienes la vacuna porque estabas en placebo, pues te voltean y te colocan la vacuna. Bueno, que esto es algo que van a probar, ¿cómo se dice? Va a experimentar. Yo no quiero que experimente conmigo. No es real. O sea, realmente cuando estos estudios llegan a este nivel, ya esto han pasado por una fase de investigaciones previas
digamos que son exhaustivas, sobre todo en este tipo de vacunas. Por ejemplo, la vacuna recombinante, la vacuna de la hepatitis B, que yo me imagino que todos ustedes tienen la vacuna de hepatitis B, ¿verdad? La vacuna de hepatitis B es una vacuna que se hace por tecnología recombinante hace 30 años. O sea, lo único que cambia es que en vez de hacerla de chocolate lo vas a hacer de arequipe, pero es exactamente la misma vacuna. Bueno, o sea, es el mismo helado, eso no tiene problema, igual hay que pasarlo por esto. Y yo creo que eso es importante hacerlo notar. O sea, el hecho de que nosotros podamos tener la posibilidad de participar en estos estudios es muy grande para la ciudad, o sea, es una muy buena oportunidad para el país y por supuesto para nuestra región en América Latina. No nos olvidemos que seguimos siendo la región del mundo en este momento, que si bien ya no en número de casos, en número de fallecidos, pero sí la que más se ha prolongado en el tiempo. Bueno, entonces tenemos que seguir siendo muy juiciosos para poder prevenir las infecciones y con ella prevenir la carga de enfermedad y los fallecimientos. Gracias, doctor, por su respuesta. Ahora queríamos saber si tenías algún último consejo para la comunidad KCP. Sí, Mil. Un consejo que he usado mucho en las presentaciones con mis estudiantes de la universidad desde que esto empezó. Bueno, y está basado él como en tres grandes valores, si quiere. Bueno, yo sé que ustedes los trabajan muy bien en el colegio. El primer concepto es el valor de la responsabilidad. Bueno, tenemos que ser responsables, porque siendo responsables con nosotros, o sea, practicando el autocuidado, estamos protegiendo a nuestros seres queridos. Bueno, entonces, responsabilidad frente a lo normado, responsabilidad que si nos dicen que hay ley seca, responsabilidad si nos dicen que toque de queda, responsabilidad que si nos dicen que hay pico y cédula. Hombre, ser responsables, cumplir las medidas, porque de esta manera seguramente vamos nosotros a poder cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. El segundo valor es la solidaridad. Bueno, entender que el Papa en algún momento, recuerdo hace un año, decía que todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en la misma barca. Bueno, entonces algunas personas tenemos algunos beneficios sociales que nos permiten de alguna manera, primero, pues acceder más rápidamente a la vacuna. Segundo, pues poder de alguna manera hacer teletrabajo porque tenemos unas buenas conectividades o tenemos unos buenos equipos que nos permiten desarrollar, pero esto no sucede con todo nuestro país. Entonces tenemos que ser solidarios, tenemos que esa solidaridad, o sea, esa capacidad de intentar ayudar a nosotros, de poder brindarle a nosotros las oportunidades que nosotros tenemos para que juntos podamos seguir avanzando. Bueno, y la tercera, yo creo que es que tenemos que ser empáticos. Bueno, tenemos necesariamente que ser empáticos, tenemos que entender la situación que algunos de nuestros conciudadanos están viviendo, están pasando, y a partir de esto unirnos para encontrar soluciones. Y yo creo que con estos tres valores durante la pandemia vamos a mitigar el dolor de tantas familias, incluso afortunadamente algunas del colegio habrán pasado por esto, porque este virus digamos, se ha enseñado con las personas mayores, donde están seguramente nuestros afectos, o los afectos de sus padres o sus abuelos, y es un tema muy complicado. Entonces, yo creo que si nosotros podemos enviar este mensaje a los jóvenes, si yo puedo enviar este mensaje a los jóvenes, responsabilidad, solidaridad y empático, o tener empatía, nos va a ayudar a todos a avanzar, transitar rápidamente por esta situación difícil que enfrentamos. Gracias, doctor, por sus recomendaciones y consejos. Como comunidad lo apreciamos demasiado. La verdad, es valioso tener una perspectiva viniendo de un especialista y es interesante ver cómo compara la pandemia con la historia mundial y cómo lo trae de vuelta y ver cómo el virus se adapta a la modernidad. Muchas gracias al doctor Hernando Vaquero por esta charla tan enriquecedora. Esperamos que la hayan disfrutado y hayan disipado varias dudas que tenían, así como nosotros. Cualquier pregunta o inquietud que tengan sobre esta charla nos pueden contactar al email keyclub@caseparish.edu.co y se las compartiremos al doctor Vaquero. Nuevamente, muchísimas gracias, doctor, por brindarnos este espacio y compartirnos sus conocimientos. Sigamos cuidándonos y tengamos fe de que el próximo año escolar esté lleno de positivismo, salud y esperanza. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Un saludo muy especial para la familia KCP.
Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en esta entrevista informativa, organizada por el Key Club y el Green Club. También, muchísimas gracias al Dr. Vaquero por ayudarnos a desmantelar todos esos mitos que teníamos sobre el COVID-19, los procesos de vacunación y los próximos pasos a seguir. Recuerden siempre, como mencionaba el doctor Vaquero, la importancia de la solidaridad, la responsabilidad y empatía, que en este caso nosotros como comunidad KCP debemos priorizar para así mejorar la condición de la crisis en la que todos nos encontramos. Nosotros tenemos que tener en cuenta estos valores para así cuidar a nuestros amigos, familia, comunidad y el resto de Barranquilla, no solo en temas de COVID, sino también para ayudar al medio ambiente en esta crisis, como por ejemplo con prácticas ambientalistas como usando tapabocas reusables. Muchísimas gracias a todos. Cuídense y esto fue todo por hoy.